Les hablamos a continuación de Amudis, una asociación que asesora y apoya a mujeres con discapacidad en tema de violencia de género. Está con nosotros el abogado de Amudis, de esta asociación, él es Germán Sánchez. Germán, muy buenas noches. Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, vamos a hablar un poco de la labor que desempeñan desde Amudis. Cuéntenos. Bueno, la labor que desempeñamos desde Amudi es intentar asesorar jurídicamente a las mujeres que son víctimas de violencia de género, aunque también intentamos asesorar en los supuestos en los que existe violencia doméstica, incluso violencia asistencial. Hay una diferencia entre la violencia doméstica, que sería la producida, por ejemplo, por un hombre contra la mujer, o los abuelos contra los nietos, o hijos contra padres. La violencia de género sería exclusivamente la violencia que realiza el hombre contra la mujer dentro del ámbito de una relación afectiva, y la violencia asistencial sería la violencia que personas con discapacidad pueden sufrir dentro de residencias, hospitales, etcétera. Entonces, lo que hacemos es asesorar jurídicamente, realizamos talleres o damos charlas para hacer visibles los problemas de las personas con discapacidad. Intentamos también recoger información sobre cuáles han sido las situaciones que han experimentado y que nos puedan servir para realizar propuestas para mejorar su situación. Y, en definitiva, intentamos empoderar a las mujeres con discapacidad en estos ámbitos. En el año 2014, Germán, ustedes realizan un estudio en la provincia de Palencia. Cuéntenos los resultados. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, fue un estudio sobre las mujeres con discapacidad en toda la provincia de Palencia. Hay más de 3.000 mujeres con discapacidad y se realizó un estudio completamente transversal sobre diferentes elementos, sobre accesibilidad, acceso a la educación, empleo, etc. Y uno de los datos que se analizaba era la situación de violencia de género. Entonces se vio que había un porcentaje bastante alto de mujeres que habían sufrido violencia de género, un 18% de media. Este 18% se trataba de un 12% de mujeres que vivían en la capital y de un 24% de mujeres que vivían en el ámbito urbano. Un 6% no sabía si era víctima de violencia de género, lo cual era un dato bastante un poco alarmante, y un 26% no contestaban. Por lo tanto, pensábamos que si un 26% que no contestaba, ese porcentaje que contesta, es porque no sabe si es víctima de violencia de género o porque no lo quiere decir. Con lo cual se estableció luego el programa que estamos desarrollando este año de intentar darle la máxima información posible a las mujeres que son víctimas de violencia de género y que tienen discapacidad. También hay estudios a nivel estatal. Sí, bueno, estudios de violencia de género hay muchos. Nosotros, en los que nos hemos apoyado para hablar un poco de la violencia de género en las mujeres con discapacidad, es en relación a un macroestudio que hubo en el año 2011. Y en base a este macroestudio, nosotros podemos decir que las mujeres con discapacidad sufren más violencia de género que las mujeres sin discapacidad. Esa violencia es más grave y la violencia tiene una duración mayor. Si recurrimos a estadísticas, que a lo mejor es un dato frío para hablar en relación a los términos de violencia de género, pero nos pueden ser útiles. En este macroestudio de 2011 decía que el 12% de las mujeres sufrían violencia de género. Si hablamos de mujeres con discapacidad leve, este porcentaje aumentaba hasta un 17%, y si tienen una discapacidad grave aumenta hasta un 24%. Es decir, mujeres con discapacidad grave casi sufren el doble. Luego, si por ejemplo hablamos de la gravedad, las mujeres con una discapacidad leve sufrían, me parece que era un 17% más de violencia más grave que las mujeres sin discapacidad, y un 34% las mujeres que tienen una discapacidad grave, el porcentaje era mayor de la gravedad. Y luego también, en relación a la duración de la violencia, el estudio analizaba, se hablaba de violencia de larga duración, que es la que dura más de 5 años. Un 63% de las mujeres eran víctimas que sufrían una violencia de larga duración, y cuando hablamos con mujeres con discapacidad, este porcentaje aumentaba hasta el 83%. Me ha llamado la atención, Germán, un dato, la dificultad de identificar si se es o no víctima de violencia de género. Pues muchas veces sí que parece un poco raro, ¿no? Hay veces que hay mujeres que denuncian, bueno, esto ya es en los estudios, o a veces que cuando se hace un estudio un poco más, no tan cuantitativo como los datos, sino cualitativo, y se pregunta a las mujeres, bueno, pues usted, ¿por qué no sale de la violencia de género? Hay veces que las mujeres no son conscientes de que son víctimas de violencia de género. Hay que partir muchas veces de que la violencia de género pues, implica violencia física y violencia psicológica. Muchas veces empieza por violencia psicológica. La violencia de género se trata de una violencia instrumental, que lo que hace el hombre es intentar dominar y someter a la mujer.
para intentar y someter a la mujer, lo primero muchas que se hace es que esta persona pierda la autoestima, que sea una persona susceptible de control, de tal forma que se inicia con una violencia psicológica y la mujer poco a poco se va deteriorando, de tal forma que muchas veces no reconoce o acepta como situaciones normales situaciones que cualquier persona, cualquier observador objetivo o un tercero, pues vería que son situaciones objetivas de violencia. En las mujeres con discapacidad este fenómeno se agrava porque podemos decir, bueno, existen múltiples factores por los que las mujeres con discapacidad tienen una mayor discriminación que una mujer sin discapacidad, pero en muchos casos a la mujer con discapacidad se la ha tratado de una forma diferente, se la ha tratado de una forma como una persona que vale menos dentro de la sociedad, de tal forma que estos comportamientos supone que aceptan ser víctimas de violencia, bueno, aceptan comportamientos que en otros supuestos no aceptarían. Y también hay que decir que dentro de la discapacidad es un ámbito muy amplio, hay discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual puede no reconocer actos de violencia o puede ser fácilmente engañada o asumir comportamientos, como digo, que son objetivamente tratos degradantes o de violencia de Y género. dejar claro, ¿verdad?, sobre todo que la violencia de género no solo es pegar, por ejemplo, algo físico. Sí, es un tema sobre el que incidimos. Muchas veces la violencia pues, se plasma con pegar, agredir, insultar, amenazar. Pero la violencia implica una violencia psicológica, que implica malos tratos psicológicos. Insultar a una persona, menoscabar, despreciarla, hacer parecer que no vale nada. Se empieza por estos principios y luego muchas veces se acaba pues, agrediendo, etc. También, por ejemplo, un supuesto de violencia doméstica es de violencia de género, la violencia económica, en el cual el hombre, aunque sea la mujer la que gana todo el dinero, pero el hombre es el que controla el dinero, la mujer le tiene que pedir y muchas veces, como digo, bueno, si esta es la forma en la que se organizan las personas, puede ser que bueno, se organizan libremente. El problema es cuando no existe esta libertad, cuando el hombre es el que impone esta situación. Y si, por ejemplo, la mujer dice, bueno, pues a mí me gustaría controlar también lo que se gasta o tomar decisiones importantes, y en muchos casos es cuando el hombre reacciona violentamente, hay una discusión, puede ser unas amenazas o se rompen cosas del hogar y ya a la mujer se le corta un poco la libertad, ¿no? Son procesos que evolucionan. Y desde Moody se da precisamente ese asesoramiento, esa información, se dota de herramientas a este colectivo. Sí, se intenta empoderar a la mujer. Yo creo que nosotros pensamos que la principal herramienta, en primer lugar, es proporcionar información que nos va a ser útiles para, desde mi situación de discapacidad o desde mi situación simplemente de mujer, valorar que soy víctima de violencia de género. No es que valoro, a lo mejor puedo llegar a la conclusión de que yo no me merezco ser tratado de esta manera. Puedo llegar a la conclusión de que existen alternativas. Puedo llegar a la conclusión de que existen personas que me pueden ayudar. Entonces, la información es importante, la detección también es importante y luego pues un asesoramiento concreto sobre qué se puede hacer. Es verdad que no hay fórmulas milagrosas, que es un proceso que cuesta salir, es un proceso que muchas veces las mujeres tienen que salvar dificultades por problemas de vergüenza, las mujeres con discapacidad muchas veces viven más aisladas por existencia de acceso de barreras arquitectónicas, dificultades de acceso a la información de una forma que sea comprensible, falta de credibilidad, muchas veces cuando pone una denuncia, una persona a lo mejor con síndrome de Down o con discapacidad intelectual va a poner una denuncia y muchas veces se duda sobre su testimonio, ¿no? Vamos a hablar de las direcciones, de dónde está Amudis, por si hay gente, Germán, que nos está viendo y está interesada en ponerse en contacto con ustedes. Cuéntanos. Bueno, nosotros estamos abiertos, por así decirlo, casi los 7 días a la semana, 24 horas. Tenemos una sede en el centro, en la ciudad de San Juanillo, bueno, allí estamos los lunes por las tardes, de 4 En a el 8. CIES de San Juanillo, los lunes por la tarde. Sí, sí. Y luego también estamos bueno, disponibles a través de teléfono. El teléfono es el 979 044 000. Muy facilito. El CEA San Juanillo, que está en la calle Los Robles. Y pueden ir allí de los lunes de 4 a 8 o si quieren nos llaman por teléfono y en cualquier momento pues encontramos un lugar, bueno, en mi despacho, en el CEA San Juanillo, en cualquier momento, o incluso si hay mujeres de la provincia que no se pueden desplazar, que tienen dificultades, pues llamándonos por teléfono podrían recibir un asesoramiento
adecuado. ¿Cuántos años llevan, Germán, ya con esta asociación? Pues con la asociación se llevan, yo creo que más de 8 años posiblemente. El proyecto de violencia de género pues, ha empezado este año, en el 2016, que ha venido como consecuencia de haber realizado el estudio en el 2014. Y me imagino que muchas mujeres habrán visto la luz, ¿no? Gracias a ustedes, a ese apoyo que ustedes les proporcionan. Pues algunas mujeres sí, pero muchas menos de las que nos gustaría, vamos. Tenemos el problema de accesibilidad y de que nuestra asociación sea conocida y de que, como digo, que muchas veces las víctimas de violencia de género viven aisladas, las mujeres con discapacidad más todavía. Y tenemos conocimiento de que hay mujeres que son víctimas de violencia de género y es muy frustrante el hecho de saber que existen mujeres y que no se ponen en contacto con nosotros o que siguen en esta dinámica de violencia de género. ¿Les cuesta dar ese primer paso? Es muy difícil dar el paso. Tanto dar el primer paso para pedir información como para dar un paso para salir de la situación de violencia. Pero nosotros pensamos que este primer paso para pedir información pues es útil y necesario. Luego la mujer tomará las decisiones que crea oportuno. Ella va a ser la protagonista de su vida, pero tener la información le va a aportar la libertad, ¿no? Y sobre todo también la tranquilidad de saber que ustedes trabajan con mucha discreción, que también es algo que Sí, bueno, se tiene muy en cuenta, el claro. criterio de confidencialidad es absoluto. Nosotros no vamos a dar una información a nadie, intentamos hacer que los encuentros se hagan de una forma que nadie tenga conocimiento de que viene a vernos, por eso muchas veces, más que a lo mejor ir al centro de día de San Juanillo, lo mejor es que nos llamen por teléfono y organizamos pues una reunión para que no coincida con otras personas. O sea, en este tema la discreción es fundamental. Vamos a recordar el número de teléfono 979-044-000, 979-044-000. Y lo más importante, Germán, es que hay salida. Pues hay salidas, sí. Sí que es verdad que hay muchos recursos, muchas personas implicadas y yo creo que la información da mucha libertad y uno se puede liberar de muchos prejuicios y sufrimientos gracias a la ayuda de los demás. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pues a vosotros, muchas gracias.